Hola, salud para todos. Esta es la sesión 3 de nuestra asignatura. Base de cráneo, arco cigomático y silla turca. Vamos a empezar con un recordatorio, ¿cierto?, de la clase anterior de técnica, que fue cráneo frontal lateral Towner. Recordarles, ¿cierto?, que nuestra radiografía tiene que ser lo más representativa de la estructura que tiene nuestro paciente, de sus normalidades y anormalidades, ¿cierto? No importando cuál es la calidad del paciente, si tiene dificultades de cualquier tipo, ¿cierto? O si es un paciente que se puede manejar con cierta facilidad. Esta radiografía de cráneo de un niño pequeño, ¿cierto? Solamente para recordarles eso también en la lateral, ¿cierto? Que cumpla con todos los requisitos que ya nombramos, ¿cierto? Que lo más lateral que se pueda. Y que en que se vean todas las estructuras que nosotros deseamos mostrar y que tenemos que mostrar lo mejor posible, que sean representativas de la estructura ósea y de las otras partes blandas y aire que se ven en una radiografía, ¿cierto? Recordarles también que, como ya les dije, ¿cierto? Todas las indicaciones que se dan, ¿cierto?, se refieren habitualmente a un cráneo normal, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que aún siendo el cráneo de dimensiones normales el que más se da, ¿cierto? Ampliamente mayoritaria esta forma de cráneo en las personas que ustedes ven habitualmente. También se dan casos como los que están a los lados, ¿cierto? Pacientes que tienen una conformación craneana diferente, como el brachiocéfalo, ¿cierto?, que tiene un diámetro anteroposterior menor y un diámetro mayor en lateral, o el dolicocéfalo, ¿cierto?, que tiene esta estructura más alargada, ¿cierto?, en el eje anteroposterior que en el lateral. Y que por lo tanto nuestras técnicas para estos pacientes que se dan y que se estudian, ¿cierto?, para estos pacientes tienen que sufrir algunas modificaciones para adecuarlas a eso. Afortunadamente se dan poco, ¿cierto?, pero ustedes de a poco los van a ir reconociendo y viendo las diferencias que hay, ¿cierto?, y poder tomar las medidas del caso para que las estructuras se muestren de igual forma. También tenemos, ¿cierto?, estos casos que estos son variantes anatómicas, estos ya son casos patológicos, ¿cierto?, donde los cráneos son asimétricos. Ahí se complica un poco más la cosa, pero siempre se puede hacer algo y ahí ustedes van a ir de a poco en la práctica viendo los cambios que se pueden hacer, ¿cierto? Esta diapositiva también se la había mostrado, ¿cierto?, para recordarles lo mismo, ¿cierto?, de la posición de los huesos, y está indicado aquí la posición del borde de los peñascos, ¿cierto?, que en un paciente normocéfalo o mesocéfalo, ¿cierto?, tiene una angulación de 47 grados respecto al plano sagital, ¿cierto?, el borde de Petroso, cambia en el dolicocéfalo a 40 o menos, y en el brachiocéfalo aumenta a 54 grados, incluso a veces más. Y para eso, ¿cierto?, en algunas radiografías hay que tomar las medidas adecuadas. Lo ideal, ¿cierto?, es darse cuenta antes de tomar la radiografía que existe esta diferencia, de tal modo de hacer las modificaciones antes de tomar la radiografía. Pero cuando a nosotros una radiografía no nos queda dentro de lo establecido, de lo planificado, ¿cierto?, que ustedes ponen la posición del cráneo, ponen la posición del tubo, dejan todo perfecto, toman la radiografía, y la radiografía no salió como querían, ¿cierto? Bueno, puede ser también que hayan fallado ustedes en alguna de las indicaciones, pero también hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que podría ser que el paciente tenga alguna de estas dos diferencias, ¿cierto?, que tenga el cráneo diferente, así que hay que tenerlo en cuenta. Ya en el tema mismo, ¿cierto?,
A recordar que no, o sea, lo que nosotros queremos, ¿cierto? A través de las diferentes radiografías del cráneo, ver eh, o imaginar, ¿no? ¿Cierto? O fabricar en nuestra mente, en nuestro cerebro, este cráneo que es tridimensional, ¿cierto? Con imágenes que son de dos dimensiones, una imagen plana. Y tener en cuenta que las mismas estructuras que nosotros vamos a ver en la radiografía de base de cráneo, ¿cierto? Son las mismas que se ven en la radiografía, por ejemplo, lateral de cráneo, ¿cierto? Bueno, en relación a la base del cráneo, eh, podemos analizar, ¿cierto?, las estructuras que están en la endobase, que se llama, ¿cierto?, que está compuesta por la fosa anterior, que es la que vemos aquí, la fosa craneal media, que es la acá, y la fosa craneal posterior. Que también nosotros tenemos una visión, ¿cierto?, de eso en la cráneo lateral, por ejemplo. La fosa craneal media, ¿cierto?, que queda en este sector, queda bastante obstruida por los huesos de la base, ¿cierto?, especialmente del hueso temporal. La fosa posterior está representada prácticamente por solamente el hueso occipital y parte de los huesos parietales, ¿cierto?, esta zona. Pero en la fosa craneal anterior, ¿cierto?, nosotros podemos identificar en la radiografía de cráneo lateral las mismas estructuras que vemos en la base del cráneo, ¿cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, el plano fenoidal, ¿cierto?, que sería esta parte que nosotros vemos en la radiografía de base del cráneo. También tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, el techo de las celdas etmoidales, que viene a ser esta parte, que la vemos en el cráneo lateral, ¿cierto? Ahí tenemos el plato cribriforme del etmoide, que es la parte que circunda las celdas etmoidales, ¿cierto?, que es esta parte. También parte del etmoide que también se ve en estas varias estructuras que se sobreponen en el cráneo lateral, ¿cierto?, y que corresponden a estructuras de la fosa craneal anterior. Y por último, ¿cierto?, el plato orbital del hueso frontal, que viene siendo esta parte de inflexión, ¿cierto?, en la parte media de los huesos frontales. Estas imágenes son solamente para que ustedes vayan formándose esta imagen tridimensional, ¿cierto?, siempre relacionando con la radiografía que se toma de diferentes puntos de vista de la misma estructura. Bien, entonces vamos a la base del cráneo propiamente tal. Bueno, esa es una fotografía de un cráneo seco, ¿cierto?, de la base del cráneo, sin columna cervical, ¿cierto?, sin las demás estructuras. Y ustedes ven que son múltiples las estructuras óseas y los huesos que nosotros vemos, o huesos que nosotros vemos en esta imagen, ¿cierto?, y que nos van a dar una imagen típica de esta proyección. Lo básico es aquí primero identificar, ¿cierto?, todos los huesos que se ven por la parte baja del cráneo, ¿cierto? O sea, si yo miro el cráneo o la base del cráneo desde abajo, ¿cierto?, estas van a ser todas las estructuras. Y ustedes tienen que anatómicamente estar familiarizados con todas estas estructuras, ¿cierto? ¿A qué corresponde esto? ¿A qué corresponde esto? O sea, conocer todas esas estructuras, ¿cierto?, para que puedan identificarlas en una radiografía. Pero esto, además, ¿cierto?, es solamente la parte externa de la base del cráneo. Porque si nosotros damos vuelta a esto, ¿cierto?, nos vamos a encontrar que esta misma base del cráneo, por la parte interna, ¿cierto?, tiene otra forma, otras estructuras, ¿cierto?, que están representadas acá. Por lo tanto, en la imagen que nosotros, radiográfica que nosotros vamos a ver tanto las estructuras sobrepuestas, las estructuras que están por fuera del cráneo, ¿cierto?, en la base del cráneo, y
y la endobase, o la parte interna, también de la base del cráneo. Teniendo claro, ¿cierto?, qué es lo que nosotros vamos a ver, continuamos. Estas son imágenes que yo saqué del programa este que les envié, ¿cierto?, de anatomía en 3D, ¿cierto?, solamente para mostrarles, antes de empezar con la radiografía, ¿cierto?, lo que nosotros vemos generalmente, o deberíamos ver en una radiografía de cráneo. Esos son los huesos que nosotros tenemos que identificar y las estructuras que tenemos que identificar, ¿cierto? Principalmente, digamos, un componente importante, principal de todas estas estructuras es este huesito, ¿cierto?, que está al medio de la cara y del cráneo, ¿cierto?, en sentido anteroposterior y lateral, y que tiene una forma bastante irregular y que se articula con muchos huesos y que tiene muchas estructuras en su interior. Entonces tienen que aprender a identificarlo bien, tanto en frontal como en lateral, como en oblicuo, ¿cierto? Y tratar de ir identificando cómo se ve cada parte de este hueso en las diferentes proyecciones. Ahí tenemos un esquema, ¿cierto?, de esas mismas estructuras que nosotros recién vimos, ¿cierto?, tanto de la parte interna como de la parte externa, y los nombres de cada una de las estructuras estas que nosotros deberíamos ir viendo en una radiografía de base del cráneo, ¿cierto? Tenemos los senos fenoidales, que son dobles, las etmoidales, ¿cierto?, arcos cigomáticos, senos maxilares, agujero magno, apófisis odontoide, agujero oval, huesecillos del oído. Bueno, todas estas estructuras nosotros son las que tenemos que tratar de ver. Y por supuesto, saber anatómicamente el lugar en que se encuentran, ¿cierto?, para poder identificarlas y tener la seguridad que las estamos mostrando en una radiografía adecuada, ¿cierto? Bueno, ese es el mismo esquema, ¿cierto? Esta es la radiografía de cráneo, ¿cierto?, que en realidad no se muestra muy bien la estructura, solamente la puse porque es la radiografía que donde yo la tomé era la que indicaba cuáles eran las partes, ¿cierto? Solamente por eso la puse, porque en realidad en una buena radiografía de la base del cráneo se ve un poco más que esto. Debe ser por las fotografías, ¿cierto? Bueno, y esta es solamente de referencia, ¿cierto?, que es una reconstrucción en 3 dimensiones de un escáner, ¿cierto?, más o menos en la misma proyección, y que se ven también más o menos las mismas estructuras. ¿Y cómo se toma la base del cráneo? Bueno, ahí tenemos las dos alternativas principales, ¿cierto? Tenemos que poner al paciente en decúbito, supino, ¿cierto?, o en un estativo, con la espalda afirmada en el estativo, con el cuello en hiperextensión máxima, diría yo, tratando de llevar la línea órbito-metal, ¿cierto?, hasta que quede lo más paralela posible al plano de registro, tanto en la mesa como en el estativo. No siempre se logra, ¿cierto?, como en este caso, ¿cierto?, que se ve que no está paralelo. Pero de acuerdo a la angulación que nosotros alcancemos, ¿cierto?, nuestro radio central va a entrar entre las dos mandíbulas, ¿cierto?, los ángulos mandibulares, y con 5 grados de angulación hacia craneal, diría yo, ¿cierto?, hacia arriba, respecto a la línea órbito-metal, ¿cierto?, no respecto a la horizontal o al plano paralelo al plano registro o al plano de registro, ¿cierto?, sino que son 5 grados más desde la posición en que nosotros alcancemos a poner la línea órbito-metal. Y ahí se obtiene la proyección que vimos anteriormente, tanto en decúbito, ¿cierto?, supino, como en un estativo, en posición erguida. ¿Cuál es la más adecuada? Eso depende primero diría yo, de la condición del paciente,
Entonces el paciente se puede ubicar en esta posición con más facilidad que en esa, se optará por esta o al revés. Siempre que sea posible, yo al menos prefiero tomarla en decúbito, porque es una posición mucho más estable y nos permite confiar en que el paciente, digamos, va a mantener la posición que nosotros queremos. Para alcanzarla, esta posición siempre hay que levantar un poco la espalda, ¿cierto? Y hacer, colgar la cabeza con el cuello en hiperextensión, tanto en decúbito como en la posición erguida, o sentada, que es lo que se toma habitualmente. Esa es la base del cráneo submento vertical. Hay algunas máquinas, habían, que tenían un estativo reclinable de tal modo que se podía poner debajo de la mesa, ¿cierto? Y se podía lograr esto. Ahí sí está prácticamente paralelo, ¿cierto? La línea órbito-metal con el plano de registro, pero eso no influye mucho en la radiografía. Si uno tiene esa posibilidad, que yo actualmente no he visto equipos de eso, yo conocí 2 equipos de eso, usé por mucho tiempo uno, pero ya están obsoletos. Eran equipos muy buenos, ¿cierto? Y daban muchas posibilidades para manejar al paciente. Y se obtienen radiografías como esta, ¿cierto? Que tienen ciertas diferencias, ¿cierto? En cuanto a angulación, como ustedes ven, las estructuras siendo las mismas, ¿cierto? Cambian un poco de posición. La radiografía de base de cráneo también se puede hacer invertida, ¿cierto? Al otro lado, ¿cierto? Extendiendo el cuello, ¿cierto? Apoyando la perita. Esa es la base de cráneo verticomentoniana, ¿cierto? O sea, inversa. Por supuesto, el plano sagital tiene que estar igual que la otra, lo más perpendicular que se pueda al plano de registro, y se ven prácticamente las mismas estructuras. No cambia mucho la forma en que se ven las estructuras, pero la radiografía base o normal o básica de de base de cráneo es la inversa, ¿cierto? Con la que vimos anteriormente. Pero también existe esta alternativa para algún paciente que por alguna causa no pueda ponerse en la posición que nosotros queremos. Esta está tomada de un libro, ¿cierto? Y se muestra solamente la misma estructura, solamente que están indicados aquí con numeritos y es mucho más fácil para que ustedes vayan aprendiendo, ¿cierto? Y ubicando las mismas estructuras que ya vimos en la anterior, ¿cierto? En los nombres anteriores, y ahí están cada uno de los numeritos con su leyenda para que puedan ir estudiándola y memorizándola y cuando tomen radiografías, ¿cierto? Puedan identificar rápidamente y asegurarse de las estructuras que están ahí, ¿cierto? Puedan ustedes mostrarlas al menos en su mayoría, simétricamente y en la posición en que ustedes quieran. Además, la posición de estas estructuras cambia un poco con la angulación que nosotros le demos a nuestro haz de radiación, ¿cierto?, respecto a la línea órbito-metal y por lo tanto a la posición que logramos poner al paciente. De tal modo que no siempre van a tener la misma ubicación. Entonces ahí tienen que ir viendo ustedes por la forma y la ubicación topográfica, ¿cierto?, a qué corresponde cada una de las estructuras. Que se sigue manteniendo, ¿cierto?, la forma, pero la forma cambia un poquito, ¿cierto? La forma y la ubicación dentro de la radiografía y con respecto a las demás estructuras. Bueno, estas están tomadas del mismo programa que le subí, ¿cierto? Eso solamente para mostrarles el famoso hueso esfenoidal, ¿cierto? Que es un hueso que tiene muchas estructuras, ¿cierto? Y que se articula con muchos o varios huesos del cráneo y además está muy cercano, ¿cierto? Y con otras estructuras de la cara, ¿cierto? Que aunque no se articula, tienen cierta relación de contacto, como las apófisis pterigoides. Esto es una visión anterior, o sea, cuando nosotros miramos el esfenoide de frente, ¿cierto?, aislado, ahí ustedes se pueden imaginar todas las otras estructuras que se están sobreponiendo por encima y por debajo, ¿cierto? Pero el esfenoide mirado de frente tiene esa forma.
Si lo miramos por detrás, la forma general no cambia, ¿cierto? Pero las estructuras que se muestran son diferentes. Ahora, cuando nosotros miramos una radiografía de frente, ¿cierto? Vemos todas estas estructuras sobrepuestas una encima de la otra, por eso yo se las muestro, ¿cierto? Para que tengan en cuenta cómo se van a ir viendo y cambiando estas estructuras dependiendo de cómo nosotros vamos a tomar nuestra radiografía. Esa es una foto, ¿cierto?, del esfenoide visto de lado, ¿cierto?, en posición lateral, ¿cierto? Y ahí ven ustedes las posiciones en que quedan las diferentes partes. Las apófisis pterigoides aquí están sobrepuestas una sobre la otra, ¿cierto? O sea, esta es la posición ortogonal de la anteroposterior, ¿cierto? Ahí están sobrepuestas. Las apófisis pterigoides, esta parte que son las clinoides anteriores y posteriores, ¿cierto? Se ven absolutamente diferentes, pero esa es la posición, las alas mayores, que incluso se ven en la parte externa del cráneo, ¿cierto? Una posición oblicua, ¿cierto? Que es como para completar la imagen, solamente ven ustedes que las diferentes estructuras aparecen de forma diferente. Y por último, que es lo que nos interesa para la base del cráneo, ¿cierto? Visto desde arriba, el esfenoide desde arriba se ve en esa posición, ¿cierto? Visto por el endocráneo, la pterigoide no se ven, porque está por debajo, ¿cierto? Al revés, ¿cierto? Si nosotros vemos el esfenoide también en la misma proyección de la base del cráneo, ¿cierto? Pero visto desde la parte inferior, la apófisis pterigoidea se ven axialmente, ¿cierto? Y eso, si ustedes se fijan, como las apófisis pterigoides son arqueadas, ¿cierto? Además, tienen inclinación de adentro hacia afuera. En la posición de base de cráneo, la parte externa, ¿cierto?, de la apófisis pterigoidea se ven dos líneas, porque una es la parte interna y la otra es la parte externa. Y la apófisis interna se ve por este lado. Eso es lo que se ve por la parte inferior. Ahora en la radiografía, el esfenoide se ve superpuesta a estas dos estructuras, una encima de la otra, ¿cierto? Entonces ahí hay que imaginarse cómo vamos a ir nosotros dilucidando cuál parte corresponde a qué. Esto es bien importante, ¿cierto? Porque una de las cosas o de las estructuras que nos permite ver la base del cráneo son los agujeros que salen del cráneo, ¿cierto? Y que pasan a la parte inferior del cuerpo humano, ¿cierto? Que son muchas estructuras, ¿cierto?, que conectan el cerebro, ¿cierto?, o las estructuras intracerebrales con las demás partes del cuerpo. Por lo tanto, estos agujeros son sumamente importantes. Y hay que no solo saber la ubicación, ¿cierto?, de todos estos agujeros, ¿cierto?, en el cráneo, ¿cierto?, y tratar de identificarlos en la radiografía, sino que además saber qué estructuras atraviesan estos agujeros, ¿cierto? Y aquí están indicadas todas las estructuras que salen o entran del cráneo a través de los agujeros de la base del cráneo, o que se ven en la base del cráneo, que es una de las indicaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué atraviesa por este agujero, o por este agujero, o por este agujero, o por este agujero, o por ese agujerito que está ahí, o por este agujero que está acá. Y aquí están indicadas, y eso nosotros lo tenemos que saber, porque si nos llega una radiografía, ¿cierto?, en que nos piden una base del cráneo y nos dicen que lo que quieren ver no sé, el octavo par. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, ¿cierto?, de que el agujero que nosotros mejor tenemos que representar es, o queremos ver por ejemplo, el nervio mandibular, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que mostrar para ver si hay alteraciones en el nervio mandibular? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que los pares craneales, ¿cierto?, que son nervios sensitivos, motores y autónomos, que tienen diferentes funciones, la mayor parte de ellos salen del cráneo a través de los agujeros de la base del cráneo. Por lo tanto, hay que saberse bien, ¿cierto?, cuáles son ellos, cuáles son los agujeros y qué atraviesan
que atraviesa a través de ellos. Así que esto hay que aprendérselo lo mejor que se puede. Bueno, esto se la había mostrado, ¿cierto?, en el inicio del cráneo, de la clase de cráneo, ¿cierto? Y no tiene más utilidad que mostrarles cómo va cambiando la representación de las diferentes partes de la base del cráneo, ¿cierto?, dependiendo de la angulación. Si nosotros lográramos, que en este caso es muy fácil, ¿cierto?, porque el cráneo desnudo, seco, sin parte blanda, ¿cierto? La línea órbito-basal quedó perfectamente perpendicular al plano del registro, y en esa condición, si nosotros angulamos hacia atrás, ¿cierto?, no hacia adelante, como como son las indicaciones para esta radiografía, vamos a ver que igual se ven algunas estructuras, ¿cierto?, y se pueden analizar, y tenemos que tenerlo en cuenta, porque si nosotros queremos ver cierta parte que se ve mejor en esta, sabemos que tenemos, o deberíamos saber, que tenemos que angular hacia atrás, ¿cierto?, o hacia posterior. En la base del cráneo, ¿cierto?, las angulaciones son hacia adelante, respecto a la línea orbitometal, ¿cierto?, 5 grados ya dijimos, pero pueden ser más, ¿cierto?, y se va representando mejor o peor unas estructuras u otras, como por ejemplo los arcos cigomáticos, ¿cierto? Mientras más angulación nosotros les vamos dando hacia adelante, mejor van apareciendo los arcos cigomáticos, ¿cierto?, teniendo en cuenta que los arcos cigomáticos tienen más o menos esa inclinación respecto a la órbita matar, ¿cierto? Evidentemente 5 grados es poco, ¿cierto?, y vamos a tener que aumentarles un poco más de angulación, y así como con 10 grados, ¿cierto?, vemos la representación de los arcos cigomáticos bastante bien. Bueno, siendo esta una radiografía de cráneo seco, prácticamente se ven todas las estructuras. Cuando tomamos radiografía vamos a ver, ¿cierto?, que con todas las partes blandas, si nosotros queremos ver bien los arcos cigomáticos, vamos a tener que utilizar una técnica bastante más baja, ¿cierto?, en que vamos a poder ver los arcos cigomáticos, pero la base del cráneo o las estructuras de la base del cráneo no se van a ver, ¿cierto?, o se van a ver muy mal, como es en este caso, ¿cierto? Ustedes ven que se ven muy bien los arcos cigomáticos, pero las estructuras que nosotros vemos habitualmente en la base del cráneo se ven, prácticamente cuesta mucho identificarlas, o difícil de diagnosticar, digamos, en qué condición están. Bueno, evidentemente esta radiografía tiene más angulación que 5 grados, ¿cierto? Si ustedes se fijan, mientras más angulación vamos dando nosotros a nuestro tubo, la arcada dentaria o la mandíbula en general, ¿cierto?, va desproyectándose respecto al hueso frontal que va apareciendo por acá. Acá se ve sobrepuesta la arcada dentaria, ¿cierto?, con el seno frontal, que en la radiografía es perpendicular a la línea orbitometal, pero a medida que nosotros vamos angulando, ¿cierto?, que se van viendo mejor los agujeros, los arcos cigomáticos, la arcada dentaria va sobrepasando el hueso frontal. Y esta radiografía, ¿cierto?, tiene mucho más de 10 grados porque la arcada dentaria está muy por delante del hueso frontal. Y en esta radiografía adicionalmente también se usa, ¿cierto?, como vamos a ver en la radiografía de los senos paranasales, para ver una proyección axial del seno frontal, que vendría siendo esto, ¿cierto? Este es el hueso frontal, esta es la tabla anterior del hueso frontal, y esta es la posterior, y ahí están los senos frontales vistos axialmente. Los arcos cigomáticos también se pueden tomar en la posición que habíamos descrito antes, ¿cierto?, al revés, ¿cierto?, con la velita apoyada. Sin embargo, aquí sucede lo mismo que cuando nosotros tomamos un cráneo frontal antero-posterior o posterior-anterior, ¿cierto? Nosotros tomamos la radiografía convencional para arcos cigomáticos con 10 grados, ¿cierto?, hacia allá, enfocada en los ángulos mandibulares, ¿cierto? Vamos a tener una proyección bilateral de los arcos cigomáticos. Gracias especialmente, ¿cierto?, a que el cráneo, ¿cierto?, la calota, la parte posterior del cráneo, va a estar apoyada en la mesa, ¿cierto?, y la mandíbula o la parte más alta va a estar más alejada, de tal modo que se van a compensar los tamaños, ¿cierto?
O sea, aquí se va a ver la cabeza, el cráneo, ¿cierto? La calota, eh, de menor dimensión que la mandíbula, ¿cierto? Y la mandíbula, que va a estar más lejos, va a crecer un poco, de tal modo que se van a sobreponer prácticamente juntas, una encima de la otra, ¿cierto? La mandíbula con la parte lateral del cráneo, y nos va a permitir ver en una sola radiografía los dos arcos cigomáticos, como los vemos ahí, ¿cierto? Pero en esta otra proyección, que también se pueden tomar, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos eso mismo, ocurre al revés, ¿cierto? Que el cráneo, como la calota, por estar más alejada, crece y la mandíbula se chica, de tal modo que es más grande la cabeza o la parte de arriba que la mandíbula, de tal modo que la cabeza tapa, ¿cierto?, en el arco cigomático. Y es muy difícil ver los dos arcos cigomáticos en una sola radiografía. Por eso es que en esta proyección, si uno quiere ver en esta posición, digamos, inversa, ¿cierto? Si uno quiere ver los arcos cigomáticos, hay que tomarlos por separado. O sea, darle una pequeña inclinación, ¿cierto?, para que la parte superior del cráneo vaya un poco hacia la parte central y nos permita entrar aquí perpendicular al plano de registro, perdón, al arco cigomático. Y el otro lado, ¿cierto?, habría que girarla un poco hacia el otro lado para ver el otro lado. Esto traté de explicarlo yo utilizando el mismo programa, ¿cierto? Que ahí tenemos el arco cigomático, ¿cierto? Que está compuesto por los huesos, ¿cierto? La apófisis cigomática del hueso cigomático, ¿cierto? Y la apófisis cigomática del hueso temporal, que se juntan y forman el arco cigomático, que está eh, en la parte lateral del cráneo, no en la parte anterior. Muchas radiografías, cuando se está iniciando la radiografía, no resultan bien porque los alumnos tienden a pensar que esto es el arco cigomático, ¿cierto?, en la parte anterolateral, ¿no? El arco cigomático está en la parte lateral del cráneo. Si nosotros ponemos al paciente, ¿cierto?, apoyando la perita, vamos a ver, ¿cierto?, que a medida que lo vamos girando, para ponerlo en posición, el eje, el plano medio sagital perpendicular, ¿cierto?, vamos a ver que llegamos a cierta posición en que efectivamente se ve, pero se ve un lado. Si nosotros lo ponemos encima, ¿cierto?, derecho, se va a ver muy poco el arco cigomático, o sea, se van a ver muy poco los dos. Si nosotros queremos ver uno, tenemos que girar un poco para tomarlo desde arriba hacia abajo, ¿cierto?, hacia un lado y después para el otro. Esa es la misma explicación que yo les había dado recién. Al revés, ¿cierto?, si nosotros nos ponemos al paciente con el cuellito estirado, apoyando la parte baja, digamos la calota, la parte alta, vamos girándolo hasta que llegamos al plano medio, ¿cierto?, y solamente con angulación, nosotros podemos, con 10 grados de angulación hacia adelante, ¿cierto?, podemos ver los dos arcos cigomáticos comparativos en una sola proyección, ¿cierto? Y aquí recuerden ustedes que la mandíbula sale un poco hacia adelante y podemos ver aquí los senos frontales. Bueno, esto es solamente también una reconstrucción de escáner, ¿cierto?, en 3 dimensiones, donde muestra más o menos la misma proyección y los arcos cigomáticos. Bueno, esos son arcos cigomáticos tomados en urgencia, ¿cierto?, comparativos, tomados uno y después el otro, ¿cierto?, tratando siempre de tomarlos en la misma posición. Bueno, actualmente se toma poco esta radiografía porque cuando se sospecha de fractura sencillamente va a escáner, se obtienen imágenes con mucha facilidad de esa forma y se puede girar un poco más o menos sin mover al paciente, solamente haciendo la reconstrucción en el plano que corresponda, ¿cierto? Y se ven muy bien. De modo que se toma un poco la radiografía, pero nunca falta, ¿cierto?, la oportunidad en que nosotros vamos a tener que demostrar los arcos cigomáticos. Esta es una radiografía sumamente importante para los especialistas, los que trabajan con esto, ¿cierto?, que son los cirujanos maxinofaciales, ¿cierto?, que no solamente quieren saber si el arco cigomático está quebrado, sino que cuánto está hundido, ¿cierto?, antes de intervenirlo, ¿cierto?, para planificar el proceso reconstructivo, ¿cierto? O sea, se lo toma comparativo aunque no tenga el otro lado afectado, ¿cierto?, para poder compararlo y tratar de dejar el lado que se está reparando, ¿cierto?, más o menos parecido al que no tiene la fractura.
¿cierto? Porque esto implica reconstrucción, pues, o sea, poner una placa aquí, alinearlo y todo, entonces saber cuánto hay que corregirlo es sumamente importante para el cirujano maxilofacial. En esta proyección, que es un váter modificado, como vamos a ver en la radiografía de senos paranasales, también se pueden ver los arcos cigomáticos, si es que están fracturados, ¿cierto? Esta es una radiografía como de váter con un poco más de angulación, ¿cierto? Y se ven, como ustedes ven, los arcos cigomáticos. Pero en esta proyección se puede saber si están quebrados, o están, tienen fracturas o no, pero no se puede medir, ¿cierto?, cuál es el grado de hundimiento que tienen, o que eventualmente tendrían si está fracturado. Por lo tanto, esta radiografía nos sirve, ¿cierto?, para saber si hay o no fractura del arco cigomático o de los arcos cigomáticos. Esta radiografía, ¿cierto?, solamente para mostrarles que la radiografía esa, para tomar los senos los arcos cigomáticos, que es bien similar al váter de los senos paranasales, ¿cierto?, con un poco más de angulación solamente, tiene que ser tomada en posterior anterior, ¿cierto?, porque si se toma, esta está tomada en posterior anterior, y ahí se ven los arcos cigomáticos, ¿cierto? Pero si nosotros la tomamos en antero posterior, que también se puede tomar, ¿cierto?, para ver los senos maxilares, por ejemplo, bueno, sucede lo que ya hemos descrito varias veces, ¿cierto? En esta proyección, como el paciente está filmando la parte anterior de la parte de la cara se ve más chica y el cráneo más grande. Por lo tanto, eso nos permite ver aquí los arcos cigomáticos. Al revés, ¿cierto? Si el paciente está apoyando la cabeza y no la cabeza se reduce de tamaño, la cara crece y, aunque la posición es prácticamente la misma, los arcos cigomáticos no se alcanzan a ver porque se superponen con la parte posterior del cráneo, cosa que no sucede en la posterior anterior. Otra posibilidad que hay para los arcos cigomáticos, ¿cierto?, pacientes que no se pueden movilizar y que ya le tomamos radiografía del cráneo, frontal lateral y taune, que es lo que habitualmente se toma en la radiografía de pacientes con TEC, ¿cierto?, con el traumatismo craneoencefálico. El váter, perdón, el taune, ¿cierto?, con la línea órbito-matar en 0 grados, con angulación, y el centraje es prácticamente el mismo, ¿cierto?, sobre el agujero magno, pero hay que modificar la técnica radiográfica, ¿cierto? Para que podamos ver los arcos cigomáticos nosotros tenemos que bajar mucho la técnica. Bueno, actualmente, como en la radiología digital se puede variar el ennegrecimiento de la radiografía, ¿cierto?, el contraste, la definición, todo. No siempre es necesario tomar otra radiografía, sino que se maneja con el programa, ¿cierto?, que permite poner una radiografía más negra o más blanca, ¿cierto? Ventanear, se llama eso, ventanear, le dicen. Bueno, esa es una radiografía digital, ¿cierto?, donde es un cráneo, un taune que le falta un poquito de angulación, pero igual se puede ver, ¿cierto?, que eventualmente debería estar fracturado, al menos en el lado derecho. Pero se podría ver mejor esto, ¿cierto? Estas son más que nada para mostrarles, ¿cierto?, que en la radiografía de taune, ¿cierto?, para los senos, perdón, para los arcos cigomáticos, efectivamente aquí se ve parte del cigoma, ¿cierto? El arco cigomático hasta ahí se ve bastante poco, con 30, con 35 grados, que es como se toma el cráneo, ¿cierto?, el taune. Mientras más angulación, más van apareciendo. Les recuerdo a ustedes que el arco cigomático es esto, esta parte más alta, ¿cierto? Esto es parte del malar y parte del arco cigomático, pero si nosotros queremos medir esto, hay que darle una bastante mayor angulación. Esta es más o menos, esta diría yo, la que vimos en la radiografía reciente, ¿cierto?, donde se veía parte aquí de una fractura. Pero mientras más angulación le demos y con la técnica más blanda, ¿cierto? Les recuerdo que estos son cráneos secos, así que se ve prácticamente todo. Entonces una radiografía con esto, con partes blandas y todo, esto prácticamente no se ve. Entonces hay que darle bastante más angulación, 35 grados, con la línea órbito-matal en 0, ¿cierto?, o perpendicular, para que nosotros podamos ver los arcos cigomáticos en esta radiografía. Y cambiar la técnica si nosotros no contamos con radiografía digital para poder cambiar la luminosidad, la visualización de las estructuras. Y eso entonces,
Vamos a cortar aquí para que no salga tan largo y vamos a continuar en otra presentación con la silla turca. ¿Ya? Los dejo hasta aquí entonces. Bien, vamos a la segunda parte de la sesión 3 entonces, que es lo que corresponde a la silla turca. Bueno, ustedes saben que la silla turca forma parte de la parte superior del esfenoide, ¿cierto? Eh, es importante, ¿cierto? Porque en su cavidad de la silla se aloja una de las glándulas principales del cuerpo humano, que es la hipófisis, que según dicen es la madre de todas las madres, ¿cierto? Refiriéndose a la que es a la glándula que controla a todas las otras glándulas de secreción interna. Eso dice, de tal modo que es muy importante, ¿cierto? De tal modo que alteraciones en la hipófisis pueden llevar a deformaciones de la silla turca. Y como la silla turca, perdón, la hipófisis es una glándula, ¿cierto? Tiene densidad radiológica similar a los tejidos blandos, por lo tanto en una radiografía no se ve. Entonces, analizando las alteraciones que pueda tener la silla turca, se podría aproximar a algún diagnóstico efectivo de la silla de la hipófisis, ¿cierto? Entonces, por eso que es tan importante la silla turca. Por supuesto, en la actualidad hay otros exámenes, ¿cierto?, que nos dan una visión completa, no solo del hueso, sino que además de la hipófisis. Pero ese es un buen una buena aproximación primaria, ¿cierto?, a algún diagnóstico de la hipófisis, o sea, una alteración de la silla turca. En otro tiempo era sumamente importante este examen y había que hacerlo con mucha precisión. Ahora tenemos que conocerlo, ¿cierto?, porque de repente todavía digamos, solo para confirmación se hacen exámenes. Se podrían eventualmente hacer exámenes radiológicos de la silla turca. Opa, no quiero andar. Ahí sí. Bueno, la silla turca se pueden tomar en anterior-posterior o posterior-anterior, igual que un cráneo, ¿cierto? La posición es exactamente la misma. La ubicación de la silla turca, bueno, ustedes ya la conocen, ¿cierto? Está ubicada aquí entre las dos órbitas, forma parte del esfenoide, claro, ¿cierto? Lo que vimos en la radiografía de silla turca anterior-posterior es el piso de la silla turca, ¿cierto? Que es el techo del seno esfenoidal, que está por aquí debajo, ¿cierto? O sea, en esta radiografía nosotros podemos identificar la ubicación del seno esfenoidal, ¿cierto?, en esta parte que queda tapado por varias estructuras, no sé, no es posible analizarlo, pero sabemos que está aquí, porque este es el techo del seno esfenoidal, ¿cierto?, o de los senos esfenoidales, porque son dos, ¿cierto?, uno de cada lado. O uno que tiene un compartimento medio, o sea, un compartimento, una lámina media, ¿cierto?, que lo divide en dos. Entonces, el techo de los senos esfenoidales es el piso de la silla turca. Igual como sucede en varias otras partes del cráneo, ¿cierto?, de la cara, en que una misma superficie es la parte externa de una parte y la parte externa o interna de otra, o la parte superior o inferior, o el piso o el techo de zona, que son, o sea, que tienen una pared compartida. En realidad la proyección es exactamente igual, ¿cierto? La idea es dejar la silla turca aquí en el espacio que queda debajo del fenoidal, del yugo fenoidal que le dicen, ¿cierto? Cuando este examen era importante, ¿cierto?, era de suma importancia medir en la silla turca, ¿cierto?, porque habían escalas, ¿cierto?, de acuerdo a la edad, sexo y varias otras cosas que
establecían el tamaño normal o el rango normal de una silla turca, de tal modo que la medición en la radiografía frontal del ancho de la silla turca era sumamente importante. Por lo tanto, había reglas bastante estrictas en cuanto, porque las mediciones se hacen en milímetros, ¿cierto? Entonces, por esto de la magnificación, habían reglas bastante importantes, o sea, muy estrictas. Se tenía que ser tomada a tal distancia, desde el tubo a la superficie, ¿cierto?, donde estaba todo el paciente, de una distancia estándar también, que tenía que tener desde la superficie de la mesa hasta donde estaba ubicada la placa. Y siempre se tenía que tomar el posterior anterior, cuando la medición tenía que ser lo más exacta posible. Sin embargo, como ahora eso o sea, no tiene ningún sentido, porque si hay una mínima alteración, ¿cierto?, que se puede ver porque las variaciones son pequeñas, digamos, del orden de los milímetros, y lo que se quiere ver es la estructura más que medir el volumen, ¿cierto? Porque en algunas patologías no solo crece, sino que además se deforma la silla turca. Entonces, no solamente, o sea, en la actualidad se quiere ver si está en buena condición y medirla en rangos generales. Entonces, se puede tomar en AP o en PA, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que si nosotros tomamos un cráneo y lo acostamos de espalda, la silla turca debería estar por 2 centímetros por arriba y 2 centímetros hacia arriba del conducto auditivo externo, diríamos que está prácticamente en la mitad del cráneo, ¿cierto? De tal modo que en que se tome en antero posterior o en posterior anterior no va a haber una diferencia de magnificación muy importante. Espérenme un segundo que me está sonando esto. Nada importante. Bueno. De tal modo que se puede tomar en antero posterior o en posterior anterior, igual como habíamos visto el cráneo. Lo que sí es importante, ¿cierto?, es que si nosotros vamos a tomar una silla turca, no la podemos tomar con todo el diafragma abierto, ¿cierto?, o con todo el colimador abierto. Tenemos que centrarnos en esta parte, ¿cierto?, con el centraje entre medio de los ojos, entre medio de las órbitas, ¿cierto?, y con una colimación lo más estricta posible, ¿cierto?, porque lo que nosotros queremos es ver esto y verlo con la mayor nitidez que se pueda. Y cuando nosotros diafragmamos o colimamos nuestro haz, ¿cierto?, obtenemos mucha mejor definición. Esta radiografía en realidad es una muestra, porque no es más que un recorte de esta, ¿cierto? Pero si ustedes tienen la oportunidad de tomar las 2 radiografías, ¿cierto?, una con el diafragma abierto entero, ¿cierto?, que se vea todo el cráneo, y otra solamente con un cono o con un colimador más pequeño, van a ver que hay bastante diferencia en la nitidez, ¿cierto?, en lo que nos muestra las 2 radiografías. De tal modo que diríamos que es un cráneo AP o PA con una colimación bastante estricta, de tal modo que nos permita ver con la mayor nitidez posible el piso de la silla turca, que es el que nosotros tenemos que medir para poder ver si la silla turca tiene alguna variación de tamaño o volumen. En la silla turca lateral también no es más que un cráneo lateral, que en este caso tiene que ser absolutamente lateral, ¿cierto?, porque en esa radiografía se van a hacer las mediciones, se va a medir tanto la profundidad como la longitud de la silla turca, para ver si tiene alteraciones, de modo que tiene que quedar perfectamente lateral. Bueno, la técnica para tomar una radiografía lateral es la misma que va el cráneo, ¿cierto?, solamente que varía muy poco además el centraje, ¿cierto?, que tiene que ser, como ya dijimos, ¿cierto?, 2,5 centímetros por arriba y 2 centímetros hacia adelante del conducto auditivo externo. Esta ya la habíamos visto, ¿cierto?, pero nos sirve para mostrar lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que poner el plano, no la línea sagital, sino que el plano medio sagital absolutamente paralelo con el plano de registro, ¿cierto? Y entonces en ese caso poner nuestro haz dirigido exactamente perpendicular. En algunos casos como este, ¿cierto?, en que el paciente no logra poner su plano medio sagital paralelo con la mesa, uno puede acomodarlo y poner el haz central perpendicular al plano de registro que se ha logrado con este paciente.
que puede ser en este sentido, o en los pacientes más obesos es al revés, se le queda más alta la parte inferior, de tal modo que la línea la línea interorbitaria o el plano medio sagital, más bien dicho, queda así. Por lo tanto, la órbita metal, la interorbitaria queda hacia abajo. Bueno, esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Solamente para indicarle que es el plano completo de la cabeza que tiene que quedar, no la línea que se ve por delante, sino que hay que mirarlo desde arriba al paciente de tal modo que todo el plano quede perpendicular al plano, perdón, paralelo al plano de registro. Y deberíamos obtener radiografías más o menos así. Yo diría que este es más o menos el volumen que uno necesita, ¿cierto? O la dimensión del campo de radiación. No más que eso. Entonces esto es como para mostrarles, este es prácticamente un plan lateral. Es para mostrarles el centraje, ¿cierto? Tenemos conducto de interno, 2 centímetros por encima, 2 centímetros por delante, y ahí debería estar regularmente la silla turca. Ahí es donde tenemos que centrar con el plano medio sagital absolutamente paralelo con la mesa. Y cierto, con una colimación que puede ser con un cono, ¿cierto? Que es circular o con el mismo colimador, ¿cierto? Que queda cuadrado, pero lo más pequeño posible, de tal modo que sostenga la mejor definición posible. Parece que vamos a aguardar, esto está sonando mucho y puras leceras, ¿no? Bueno, en fin. Entonces ahí en esto podríamos ver, ¿cierto?, todas las partes que necesitamos ver, que están descritas ahí, ¿cierto? La porción escamosa del temporal, las clinoides, ¿cierto? La lámina cuadrilátera, por debajo de la silla turca, ¿cierto? Recordando que la silla turca es parte del esfenoide, ¿cierto? Y el piso de la silla turca, que es lo que vemos en la radiografía cuando la tomamos acá, ¿cierto? El piso, ¿cierto?, de la silla turca es el techo del seno fenoidal, digamos una pared compartida. Bien. Ahora tenemos una radiografía de cráneo, ¿cierto?, convencional, una técnica más o menos regular, en que se ve claramente la silla turca y el seno fenoidal por debajo. Entonces, si nosotros quisiéramos tomar una radiografía de silla turca, tendríamos que diafragmar y colimar, ¿cierto?, solamente la parte que nos interesa, y deberíamos obtener una radiografía más o menos así, ¿cierto?, con mucha mayor definición. En la lateral, ¿cierto?, la silla turca tiene que quedar absolutamente larga, con las clinoides superpuestas, el piso que se vea una sola línea. El centraje ya lo conocemos, ¿cierto?, y eso es lo que queremos mostrar. Bueno, ahí tenemos dos radiografías, ¿cierto?, una tomada anterior-posterior, la otra posterior anterior, y tenemos de pacientes diferentes, ¿cierto?, técnicas diferentes, en que se ve en los dos la silla turca, que son los ejemplos que habíamos mostrado antes. Estos son ejemplos sacados de algún libro, ¿cierto?, donde se ven diferentes formas de silla turca que puede variar mucho de un paciente a otro. Lo importante es que nosotros veamos las estructuras que están anexas, ¿cierto? Y cuando hay deformaciones y las otras estructuras se ven bien es porque la silla turca tiene alguna alteración, muchas de las cuales son normales, o sea, no todas las sillas turcas tienen la forma clásica de la silla turca que nosotros estamos acostumbrados a ver, hay de diferentes formas. Y al final de la presentación vamos a ver varios ejemplos, ¿cierto?, donde son variantes anatómicas de pacientes normales, pero que a primera vista se ven como anormalidad, pero no representan efectivamente, al menos inicialmente, una patología, sino que son variantes anatómicas, o sea, dentro de la normalidad. Como decíamos, para medir el volumen de la silla turca necesitamos una proyección buena frontal donde se vea el piso de la silla turca, porque en esa vamos a medir la anchura, ¿cierto? Y el ancho se mide en los vértices. Cuando es muy redondeada la superficie en anterior-posterior del piso, ¿cierto?, se trazan dos líneas, aquí, ¿cierto?, tangenciales a los bordes laterales, y se mide en este punto, ¿cierto?, donde se intersectan una línea horizontal. Y ese es lo que se mide, la distancia de ahí hasta ahí, de ahí hasta acá. Cambiamos el puntero, siempre se me olvida, este es el puntero láser. Ahí sí. Esto, o sea, de ahí hasta aquí. Para medir el volumen de la silla turca se usan estas tres medidas, ¿cierto?
la profundidad, el ancho medido en esa, en esa ubicación. Entonces, se multiplica el largo por el ancho, ¿cierto? O la longitud por la profundidad, más bien dicho. Y la mitad de esa multiplicación se multiplica por el ancho de la silla turca en milímetros. Y se obtiene el volumen, que en general, ¿cierto? Pero esto tiene variaciones respecto a la edad, respecto al sexo y respecto a otras cosas. Pero para un adulto es más o menos eso, 1100 milímetros cúbicos que debería medir esta operación. O sea, el ancho de la silla turca eh, multiplicado por la mitad del producto de la longitud por la profundidad. Como digo, esto se usa poco actualmente porque si uno quiere quiere tener las medidas exactas, se hace una escala y no solo ve las medidas de la silla turca, sino que también se puede ver el estado de la hipófisis misma, que es lo que se quiere deducir al ver en una radiografía la silla turca. Además, la silla turca, ¿cierto? Se pueden ver en diferentes otras proyecciones. Yo elegí aquí no diré las que más se usan, porque yo creo que ya no se usan mucho, o no se usan. Pero tenemos que tener claro, ¿cierto?, que también se pueden ver partes de la silla turca en otro tipo de radiografías, dependiendo de lo que se quiera ver, ¿cierto?, o de las dudas que puedan surgir en la radiografía frontal y lateral. Espérense, a propósito de eso, vamos a devolvernos un poquito. Cuando en algunos casos, ¿cierto? Hay algunos pacientes que no toman esta radiografía y vemos esto mismo, ¿cierto? Con los bordes de los peñascos en el tercio inferior o un poquito más arriba, que está aquí, ¿cierto? Y no se ve la silla turca. No se ve definitivamente. De repente llama la atención, ¿cierto? Incluso en algunas radiografías que no son para ver la silla turca, que yo tomo una radiografía así como esta y no se ve la silla turca. La explicación de eso es que, como digo, lo que se ve es el piso de la silla turca, un corte tangencial del piso de la silla turca. Ahora, ese piso puede, dependiendo de la forma del cráneo, puede variar, ¿cierto? En su ubicación, puede estar inclinado hacia arriba o hacia abajo. Y si está inclinado hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo, ¿cierto? Ese piso ya no va a ser una línea, sino que se va a ver perpendicular y no se ve. Entonces lo que hay que hacer ahí es cambiar la angulación de hasta que se vea. Habitualmente hay que levantar la perita, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa, que tiene una inclinación posterior hacia abajo, de tal modo que levantándole la perita se alinea y se ve. Ahora los peñascos cambian de posición, pero da lo mismo, lo importante es ver esto. O sea, hay que tomarla como casi a veces, incluso a veces en una radiografía de Vater, ¿cierto? Con 45 grados de angulación en la línea orbital, se ve el piso de la silla turca. En ese mismo paciente que se ve esto, si tomáramos esta radiografía no se vería. Entonces, siempre que no se ve la silla turca en una proyección como esta, ¿cierto? Sea de cráneo o de silla turca frontal o posterior anterior o anterior posterior, hay que intentar al menos un par de radiografías, ¿cierto?, con angulaciones diferentes. Y habitualmente, ¿cierto?, hay que levantarle la perita en la anteroposterior, ¿cierto?, para que este piso, que es una superficie plana, ¿cierto?, se ponga perpendicular a las de radiación y se pueda ver esto. Eso que se me había pasado. Y vamos por acá, ¿cierto? Bueno, en esta proyección, como digo, la línea orbitomatal en 0 grados, con una angulación de 10 grados, pasando a través del agujero magno, ¿cierto? Donde termina el cuello y empieza la cabeza, y vamos a ver, ¿cierto? Este es más o menos el agujero magno, ¿cierto? Vamos a ver el piso de la silla turca en proyección axial, la prófisis clinoide, el seno fenoidal, o los senos fenoidales, ¿cierto? Con el tabique intermedio. La lámina cuadrilátera que va por arriba. En la radiografía de Taure, ¿cierto? Un occipital 30 grados, que ya vimos la vez pasada, con las técnicas habituales que nosotros usamos para ver principalmente, ¿cierto?, que es la proyección para ver la parte posterior del cráneo, el hueso occipital, con parte de los parietales y algo de temporal. No se ve
esto que se ve aquí, ¿cierto? Pero en realidad siempre está ahí. Lo que pasa es que es una parte que tiene muy poca densidad radiológica, ¿cierto? Es muy fina, de tal modo que se ve poco, pero con una técnica adecuada, ¿cierto? Mejorando la definición también con una colimación adecuada. En todas las radiografías de cráneo se debería ver la lámina cuadrilátera, ¿cierto? A través del agujero occipital. Fíjese usted que es exactamente la misma proyección, ¿cierto? El occipital, el agujero magno, los peñascos por los lados, los huesos de los peñascos del temporal. Ahí, ¿cierto? Tenemos lo mismo en diferentes pacientes, ¿cierto? Siempre el agujero, a través del agujero magno, una producción de tabla, uno con diferentes angulaciones puede ser 30, 35 grados, 25 quizás. En realidad en todo aparece, lo que pasa es que aparece de forma diferente, pero siempre se ve esta parte que es la lámina cuadrilátera y aparecen las pequeñas protuberancias eventualmente según la posición en que quede de las clínicas. O sea, es una proyección axial de parte de la silla turca. Iba aquí porque yo pasaba esta presentación toda junta, ¿cierto? O sea, la base de cráneo, el psicomático, después la silla turca, ya a esta altura estaban cansados, entonces yo les ponía esto para que se relajaran. ¿No? Como esto lo partimos en dos, no, la iba a sacar, pero dije yo dejémosla aquí para que se relajen un poco también. Bueno, esto que les voy a mostrar ahora no es más que fotos extraídas de diferentes libros, no son mías, se nota porque está muy chueca, no importa, donde se muestran prácticamente todas variantes anatómicas, o sea, cosas que eventualmente se ven en la radiografía y que habitualmente nosotros no las vemos en una radiografía normal, pero se ven y tienen su explicación, y son, digamos, variantes anatómicas. Son variantes anatómicas, como les he explicado ya, ¿cierto? Significa que ese tipo de paciente tiene una forma diferente, ¿cierto? Pero no patológica de ciertas estructuras, como las que vamos a ver aquí. Y algunas otras que son falsas imágenes, que se llaman, ¿cierto? Que es superposición de algunas estructuras que a veces quedan en tal posición que semejan una cosa que no es, ¿cierto? Y que a veces son cosas muy sencillas, pero que confunden. Eso es lo que vamos a mostrar en la siguiente, y para que no se cansen vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Bueno, esto que ustedes ven ahí, ¿cierto? Que ustedes ya, con lo que han visto de base de cráneo, ya identifican muchas de las partes que están aquí, ¿cierto? Los senos maxilares, estas líneas que están acá, ¿cierto? Esta que va acá, que es el borde posterior de la fosa anterior del cráneo, ¿cierto? Esta que es el borde del maxilar con la forma de S, ¿cierto? Y la más recta que es la parte posterior de la órbita. El seno fenoidal, el agujero oval, el agujero redondo menor, pero de repente aparecen estas cuatro estructuras que están muy destacadas aquí, ¿cierto? Y que no corresponden a imágenes que habitualmente vemos nosotros en la radiografía. Entonces la explicación de eso está en tomarle una radiografía lateral a ese mismo paciente, ¿cierto? Y vamos a ver que tiene las clinoides muy neumatizadas. Esto normalmente es puro hueso, por eso no se ven aquí, se ve como blanco todo. Pero en este caso, ¿cierto? El seno fenoidal ocupa, porque las clinoides anteriores y posteriores son parte del fenoidal, o sea, toda la silla turca es parte del fenoide. Y como van a ver ustedes, creo que ya les dije, pero cuando veamos senos paranasales, los senos paranasales en general son muy variables en cuanto a tamaño y a forma. Y yo diría que uno de los más variables es el seno fenoidal, ¿cierto? El seno fenoidal normalmente ocupa este sector, pero de repente crece hacia acá, hacia adelante, hacia los lados. Y en este caso, ¿cierto? Ocupa, neumatiza prácticamente todas las clinoides, tanto anteriores como posteriores, ¿cierto? Y esto al tomarlo axial, en una radiografía de base de cráneo, aparecen como están. Entonces eso es la neumatización de las clinoides, ¿cierto? Que produce imágenes como si fueran agujeros en la base de cráneo. Eso que se ve ahí, esa línea que se ve ahí, ¿cierto? Ustedes ya identifican todas las cosas que se ven en esa zona, ¿cierto? Es eso, el arco anterior del C1 que no está unido. O sea, la falta de fusión de un arco posterior que
que es una cosa, una variante anatómica que sucede en varias partes de la columna, o podría suceder en varias partes de la columna, ¿sí? Que no se cierra el arco posterior y queda como una luz, ¿eh? Que se ve con alguna frecuencia en alguna radiografía y que no tiene significación patológica tampoco. Eso que habitualmente no se ve, ¿cierto? A través del espacio nasofaríngeo, ese como espacio que queda ahí delante de ese uno, en la base del cráneo. Llama la atención, pero se puede ver con alguna frecuencia, y no es más que eso, ¿cierto? La úvula proyectada en la sombra aérea de la nasofaringe. Eso que vemos ahí indicado como una flechita, ¿cierto? Que no se ve habitualmente, tampoco muy claro, pero se ve eso. Y si este fuera un paciente que tiene una contusión craneana, ¿cierto? Uno podría ver como unos rasgos de fractura. Pero, está medio lobo esto. Eso no es más que la sutura coronal, que de repente se proyecta sobre esa zona, ¿cierto? Y que puede llevar a confusión de repente. Bueno, eso es similar a lo anterior, solamente que es la sutura sagital, ¿cierto? Bueno, esto se ve demasiado obvio, ¿cierto? Pero cuando ustedes vean fracturas de cráneo van a ver que las fracturas se asemejan mucho a eso. No siempre las fracturas son rectilíneas, sino que de repente tienen esas formas también y puede llevar a confusión. Y hay que tener claro que eventualmente puede ser una sutura, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Los agujeros ovales, los agujeros redondo menor. Pero se ve una diferencia bastante importante entre uno y otro. No anda muy bien. Bueno, esa es una simetría de los agujeros ovales que se puede dar también con cierta frecuencia. Ese agujero se puede ver también en la radiografía de tal modo que si uno quiere probar que sí, efectivamente, esos son los agujeros ovales, se puede tomar esta radiografía y cuando son así tan asimétricos también se nota en la radiografía de Vater. Bueno, ahí tenemos, yo diría que lo mismo, ¿cierto? Asimetría de los agujeros ovales. Que es una variante anatómica también. Ahí en las flechas negras, ¿cierto? Estas tremendas estructuras que habitualmente no se ven mucho, ¿cierto? Pero son agujeros yugulares, que el agujero yugular que se nota menos que otro agujero, ¿cierto? Pero se puede ver aquí, es mucho más pequeño. Se puede ver en una radiografía normal. Aquí están bastante más grandes, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la epiglotis, ¿cierto? Que está metida ahí en el nasofaringe de nuevo. Esta flecha desafortunadamente la pusieron en la peor parte, donde la tenían que poner, más lejito habría quedado mejor, ¿cierto? Porque tapa incluso un poco este defecto en la cortical de la mandíbula, ¿cierto? Que no deja ver el bosque. Bueno, de repente se ven imágenes así, ¿cierto? Que pueden malinterpretarse, pero eso no es más que eso que dice ahí, ¿cierto? Entrada del nervio mandibular, que justo quedó perpendicular al radio central y parece eso. Eso es casi lo mismo, ¿cierto? Es una radiografía de arco cigomático con una técnica bastante malita, en que se ven estas cosas que sería difícil de interpretar como fractura, pero eventualmente a alguien se le podría ocurrir, ¿cierto? Y en silla turca aquí tenemos una infinidad de cosas que son normales, ¿cierto? Pero que cuando uno las ve por primera vez llaman la atención. Eso es un tubérculo en una silla normal, ¿cierto? O sea, es una clinoide que tiene un cototo por delante. Eso se ve con algunas frecuencias, ¿cierto? Y algunas sillas turcas tienen clinoides medias, o sea, tienen huesos que salen como de la base, como del piso de la silla turca. Clinoides medias que se dan con alguna frecuencia y son de diferentes formas. Ahí tenemos otras dos formas, también con una
clinoides posteriores bastante neumatizadas. Esto en la base del cráneo se deben ver claramente como agujeros, ¿cierto? Como vimos en una imagen anterior. Pero lo que se quiere destacar aquí, ¿cierto? Son las protuberancias óseas, que son clinoides medias. También se producen puentes óseos, ¿cierto?, entre las clinoides anteriores y las posteriores, y que no tienen que ver con calcificaciones, sino que son puentes, como en este caso, ¿cierto?, de un niño de 5 meses, también catalogado dentro de variante anatómica, de las variantes anatómicas. Eso se puede ver, y a mí me ha tocado verlo, y la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención también, en la neumatización del plano fenoidal. Le dijimos que el seno fenoidal, como es un hueso compacto que tiene muchas cosas, o sea, un hueso único, no compacto, porque tiene el seno fenoidal por adentro, pero esta aireación del seno fenoidal se puede meter por todas las partes del fenoide, y aquí en este caso en el plano fenoidal, ¿cierto? Esos son clinoides que son demasiado grandes, ¿cierto?, y que se juntan y que se meten un puente. También se pueden calcificar los ligamentos que existen entre las clinoides anteriores y posteriores, ¿cierto?, que representan una imagen más o menos así, y eso también está catalogado como normalidad. También se pueden formar puentes entre las clinoides, ¿cierto?, media y anterior, como el que se ve ahí, y en este caso con la clinoides posterior. Ahí fíjense ustedes que se ve un doble piso de la silla turca, sin embargo todas las estructuras otras se ven, las otras estructuras óseas, ¿cierto?, que nos indican que el cráneo está lateral, y esto también debería estar lateral, resulta como raro. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo más probable es que si tomamos una radiografía frontal de la silla turca, vamos a ver que tiene una silla turca simétrica. Efectivamente, un lado está más bajo que el otro, de tal modo que en una radiografía perfectamente lateral se van a ver dos pisos. Si uno quisiera que tuviera solamente una línea, tendría que tomar la radiografía así, y todas las otras estructuras saldrían no superpuestas, ¿cierto? ¿Se entiende? Variantes anatómicas, apófisis clinoides anteriores ocultas, como consecuencia de la neumatización. Se supone que las clinoides están ahí, pero están tan aireadas que no se ven, ¿cierto? No tienen densidad ósea, tienen como una película de hueso cortical y nada más. También tenemos neumatizaciones, pero con corticales más gruesecitas, de modo que se ven. Bueno, eso parecen alteraciones, ¿cierto?, de la lámina cuadrilátera o del piso o del dorso de la silla turca, ¿cierto?, que solamente corresponden así a dorso de la silla, ¿cierto?, o la lámina posterior que es muy delgadita, de tal modo que parece que fuera transparente y que asemeja, como dice ahí, el proceso destructivo que no está. Tenemos otra forma, ¿cierto?, de silla turca normal. Calcificación del ligamento. Formas diferentes y muy pequeñas, ¿cierto?, de silla turca. Bueno, aquí en este caso todo se ve doble, ¿cierto? Se ve doble la clinoide, todo doble, entonces la radiografía no está muy estrictamente lateral. Esta, sin embargo, se ven todas las otras estructuras similares, ¿cierto? Y esa es a mí no me ha tocado nunca, yo solamente la he visto escrita en el libro. Yo antes tomaba mucho, o a lo mejor no me di cuenta, ¿no? El surco carotídeo que se proyecta a veces por algún lado del efenoide, ¿cierto? Y se asemeja a eso, con un doble piso de la silla turca. Ahí tenemos otros ejemplos, ¿cierto?, de silla turca normales. Una silla pequeñita como la del lado izquierdo, ¿cierto?, y una muy poco profunda como la del lado derecho. Eso. Nos vemos el próximo martes, ¿cierto?, para que hagan todas las consultas que estimen necesarias.
le dan el apunte y de ahí van siguiendo la presentación. Eso, que estén muy bien, cuídense. Eso sería.